Buenos días y bienvenidos a la segunda y última jornada del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Vamos a arrancar hablando de uno de los temas que ya salieron ayer puntualmente. Hablamos de uno de los riesgos en el avance de la inteligencia artificial, que son los sesgos, ¿no? Cómo evitar que las máquinas, al aprender a pensar, cojan los mismos sesgos que tienen los seres humanos. Y más concretamente vamos a hablar ahora de sesgos de género. Para ello contamos con una andaluza que es referente en el mundo de la ciencia de datos y que además ha asumido un papel de liderazgo en cuanto a la atracción de talento femenino a este campo. Hablo de Laura da Silva, fundadora de Inspiring Women in Data Science y también es Senior Delivery Manager en la empresa tecnológica EPAM. Os dejo con ella. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Quiero agradecer profundamente a la organización de haber puesto este evento, porque yo creo que un evento como este era muy necesario, no solamente a nivel de Granada, a nivel de Andalucía, a nivel de España, sino a nivel mundial. Es un tema que a día de hoy es tecnología, es actualidad, porque es nuestro futuro, es hacia dónde vamos, ¿vale? Estamos en medio de una revolución tecnológica, tal y como decía Carlos Santana ayer, y en medio de este huracán es a veces difícil discernir todo lo que nos viene y cómo manejarlo para hacer algo que sea productivo y no contraproducente, como ha ocurrido en las diferentes revoluciones. Es algo nuevo, es algo que tenemos que ir aprendiendo. Bueno, pues hoy me gustaría centrarnos en la otra parte. Ayer Carlos nos mostraba al principio, ¿no? Abriendo el keynote, nos mostraba todas las utilidades, la versatilidad, todo lo que es posible hacer con la inteligencia artificial. Hoy yo quiero centrar un poco el foco en la otra parte, y es que cuando algo es desconocido se le puede dar muchísimos tipos de usos y lo que queremos es controlar los usos que le vamos a dar, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ello. En un principio simplemente quiero aclarar, perdón, porque sí, quería hablar un poco sobre mí. Como me ha mencionado la compañera, soy andaluza, ¿vale? He desarrollado mi carrera fuera en el extranjero, en diferentes países. Y eso es lo que yo vengo hoy a compartir con vosotros. No solamente hablaré en concreto del sesgo de género que tenemos en inteligencia artificial y en tecnologías en general, sino también mi bagaje en este ámbito, porque llevo trabajando más de 10 años como consultora, como data scientist, como ingeniera de datos, como consultora, como delivery manager ahora, organizando y haciendo de los casos de uso donde podemos aplicar inteligencia artificial y big data, casos de éxito. Porque que haya volumen de datos no significa que se sepan utilizar, y que haya modelos de inteligencia artificial no significa que todo sea mágico, ¿no? Que a veces parece que está la varita mágica que hace que todo sea posible, y no siempre es así. Vale, la pregunta que nos hacemos es sesgos en inteligencia artificial. ¿Cómo es posible, no? Es decir, ¿cómo es posible que algo que nos parezca tan innovador y tan potente pueda ser contraproductivo para la sociedad y pueda fomentar diferencias entre los géneros, entre las razas, entre las culturas? Vamos a ver a continuación un poco qué entendemos por sesgo de género, ¿vale? ¿Qué es el sesgo? ¿Qué es en concreto el sesgo en inteligencia artificial? Y ya veremos algunos ejemplos de cómo esto ha estado latente recientemente. Vale, ¿qué entendemos por sesgo? He cogido la definición de la Real Academia Española porque la palabra sesgo yo la conozco de cuando yo estudiaba la carrera,
¿vale? Es una palabra que normalmente no se utilizaba así comúnmente, pero que hoy cada día la utilizamos y la escuchamos más. Normalmente esta palabra de sesgo se utiliza en estadística para hablar de cuando los datos están sesgados, es decir, cuando tú tienes un modelo, cuando tú tienes un conjunto de datos y este conjunto de datos está desviado de alguna manera hacia uno de los parámetros o hacia alguna de los atributos y no otro. Por ejemplo, podríamos decir que un conjunto de datos donde la mujer, un conjunto de datos histórico donde la mujer a lo mejor preferentemente aparece como ama de casa, ¿vale? Puede estar sesgado de esa manera, pero eso no refleja una realidad hoy en día, ¿vale? Entonces ese sesgo que hay en el pasado no vendría a reflejar una realidad a día de hoy, ¿vale? Y es que el sesgo en la inteligencia artificial ocurre cuando trasladamos nuestras creencias o nuestras diferencias culturales al conjunto de datos. Es decir, los conjuntos de datos que nosotros utilizamos en entrenamientos de modelos en inteligencia artificial, esos conjuntos de datos vienen de los humanos, de nuestra sociedad. Quiere decir que si esos datos ya vienen con impregnaciones o están impregnados de nuestras diferencias sociales, culturales, históricas, porque ha habido un avance histórico a lo largo de los años en nuestra sociedad, eso lo vamos a trasladar a nuestros algoritmos y eso lo vamos a trasladar a nuestras predicciones. Ahí es donde ocurre el sesgo. Vale. Vamos entonces a ver algunos ejemplos donde se ha evidenciado el sesgo de género. Y hoy porque lo centramos en sesgo de género. No quiere decir que sea el único tipo de sesgo que podamos encontrar en los modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos estas noticias que salieron hace tanto, en 2018, ¿vale? Donde se hablaba de una de las cosas que a día de hoy y que se ha valorado muchísimo, se ha remarcado y destacado, y viene siendo un trend topic, como dicen, ¿no?, en los países anglosajones, en el Día de la Mujer. Y en las diferencias salariales, las diferencias laborales, las diferencias en el acceso a tecnologías de las mujeres con respecto a los hombres. Esto queda reflejo en el proceso de selección. ¿Cuál fue la idea? Aquí Amazon tenía una idea que era una idea bastante válida, es decir, Amazon es suficientemente grande, tiene una apuesta y una tecnología que está a día de hoy es de las más punteras, junto con las grandes nubes, las otras grandes nubes y tecnológicas, y su apuesta es cómo se podría crear un asistente de selección de personal que no esté sesgado. Es decir, que no, por ejemplo, si yo soy hombre, que no vaya yo a ir con mi sesgo de hombre o de mujer a contratar perfiles que sean solo de hombres o a contratar perfiles que sean de mi misma cultura o que sean de mi misma raza o que sean de mi religión. Porque a día de hoy muchas de esas cosas no se preguntan. Cuando entregas un currículum, tú ya no das detalles de tu raza, no das detalles a veces ni de tu edad, ¿vale? Antiguamente todo esto quedaba reflejado incluso con tu fotografía. A día de hoy todas estas cosas son cuestionables, es decir, ¿me van a filtrar de un proceso de selección si tengo más de X años? ¿Me van a filtrar de un proceso de selección por ser mujer? ¿Soy menos válido? ¿Vale? Entonces, eso es lo que ellos querían hacer. Querían hacer algo que fuera artificial, que eliminara ese sesgo humano y que fuera muchísimo más objetivo a la hora de seleccionar al personal. Vale, pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue lo siguiente. Resulta que en 2014 empieza un grupo de científicos de datos, ingenieros, a investigar este tema y crean un algoritmo que parece bastante potente, ¿vale? Este algoritmo está seleccionando candidatos que efectivamente son buenos, pero en un momento dado, en ese proceso de selección, analizan los resultados de los candidatos que se están seleccionando y se dan cuenta que hay una selección que hace el algoritmo por sí mismo, donde se excluye directamente en la primera línea de revisión de los currículums, se excluye explícitamente a las mujeres. Porque en estos currículos aparecía
o bien el nombre de la mujer, o bien cosas que iban ligadas a lo que es una mujer, o bien se ponía que había estudiado en colegios que eran de mujeres, universidades de mujeres. Quizá aquí no tan extendidas, pero sí muy extendidas en Estados Unidos. Entonces se dieron cuenta de esto y claro, esto era terrible. O sea, si queremos, claro, esto también ocurrió justo con el boom en el que se quería incorporar más mujeres en el mundo tecnológico porque hace falta muchísima mano de obra, muchísima gente en tecnología. Y entonces queremos tirar de otra diversidad, o sea, ya no solo con los hombres que han estado históricamente relacionados con este mundo, queremos atraer más gente, ¿vale? Entonces se dan cuenta de que su tendencia es simplemente crear un mercado o crear unos grupos de trabajo que están centrados en el género masculino. Entonces, al darse cuenta de esto, en 2017, en 2015, mejoran este algoritmo y la mejora es vamos a eliminar todo aquello que aparezca en un currículum que tenga que ver con género. Vamos a eliminar si estuvo en una universidad femenina, vamos a eliminar el nombre de la chica, no vamos a poner nada que pueda hacer relacionar al algoritmo con que sea mujer. Vale, ¿cuál fue el resultado? El resultado volvió a ser el mismo. El algoritmo, de alguna manera, era capaz de aprender patrones de formas de expresarse de un hombre frente a una mujer que, de la misma manera, en la primera ronda de selección, estos currículums de mujer eran filtrados. Entonces, aquí con lo que quiero decir es que aquí hay una complejidad, ¿vale? Que a simple vista, que a lo mejor nos parece tan sencillo como vamos a quitar todo aquello que identifique que sea una mujer, ¿vale? Y de esa manera vamos a poder entrenar el algoritmo para que sea totalmente objetivo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay otras cosas que hay intrínsecas en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, en nuestra historia, que hacen que, aunque no esté explícitamente puesto en el currículum, se nos excluya de ese proceso de selección. ¿Vale? Al darse cuenta de esto, Amazon decidió ya terminar con este proyecto. No quiere decir que no utilicen esto, porque la idea era de utilizar esto para automatizar el proceso completo, es decir, que no hubiera intervención humana. También a decir que el histórico de datos que habían utilizado para entrenar estos modelos de inteligencia artificial había sido un histórico de los candidatos que habían sido buenos en Amazon. ¿Qué pasaba también? Que estaban sesgados, donde la mayoría eran asiáticos y eran hombres. Entonces, al final, lo que hacía el algoritmo era replicar esos patrones. Vale. Otro ejemplo que podemos ver es el siguiente. Salió esta noticia hablando de Apple Card, ¿vale? Es una tarjeta como de crédito en la que te dan crédito, pueden aumentar el crédito para las personas, ¿no? Como puedes utilizar pues, cualquier otra tarjeta. Pero hay un algoritmo de verificación de si eres una persona apta para que te pueda subir el crédito o no. Vale, esa era la intención, pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que en las redes sociales apareció que había una persona en la que había dicho, dice, mi esposa y yo hacemos la declaración de impuestos juntos, vivimos en una propiedad compartida, llevamos mucho tiempo casados, sin embargo los algoritmos consideran que yo soy 20 veces más, me merezco 20 veces más el aumento del límite de crédito que ella. Pero no solamente él, sino el exfundador de Apple dijo que a él mismo le pasaba eso y que creía que estos algoritmos tenían intrínseco sesgo de género. ¿Vale? Que entonces, claro, rápidamente, voy a imaginaros, esto era algo que Apple no podía considerar porque Apple es bastante purista con los datos, con su privacidad, su seguridad y con la igualdad. Esto está dentro de sus valores principales. Entonces, lo que ocurrió es que rápidamente dijeron, no, si es que nosotros para entrenar estos algoritmos no utilizamos el género. Pero volvemos a lo mismo, que no utilices el género, es decir, que no estés considerando si sea hombre o mujer, no significa que no se pueda identificar rápidamente si esa persona es hombre o mujer. Si tenemos en cuenta de que hay muchísimas mujeres que tienen bajas de maternidad, ¿vale?
en otros países. Aquí en España somos punteros, ¿no?, en dar pasos hacia que la mujer y el hombre tengan las mismas posibilidades para el compartir las responsabilidades de la familia. Pero en otros países como Estados Unidos, si una mujer se quiere pedir una baja de maternidad, o en otros países de la Unión Europea, son muy dispares. Entonces vemos esa disparidad, cómo se refleja. Es decir, yo que he tenido bajas de maternidad, o sea, tú me ves mi histórico de trabajo y a lo mejor tengo algunas bajas de maternidad pues que parecen como vacíos en mi currículum, ¿no?, en mi tiempo. O a lo mejor también soy ama de casa, he decidido que voy a ser ama de casa y me voy a encargar de cubrir un montón de cosas. ¿Para qué? Porque he decidido compartir así de esta manera mi vida con mi familia, y mi marido está trabajando y a lo mejor yo me dedico a criar los hijos o cuidar la casa o el acuerdo que hayan llegado. Entonces, aunque yo no estoy diciendo que soy mujer, con ese histórico de datos que se recopilan se puede identificar las diferencias de género. Entonces, esto nunca Apple ni confirmó ni desmintió, ¿vale? Simplemente dijeron que no utilizaban género y ya con eso se quedaron y ya no sacaron más el tema, ya no se tocó más. Yo entiendo que internamente han tenido que trabajar en ello porque esto no es algo que se deba aceptar. Sí es algo que pasó inmediatamente, que cuando se reclamó esto, al darse cuenta de que estaban haciendo algo mal, rápidamente le dieron crédito a las mujeres para que se bajaran, para que no se siguiera fomentando. Pero tampoco esa es la solución, porque ya tampoco sabes exactamente si esas mujeres a lo mejor por algún motivo no debían de tener esa subida de crédito, ¿vale? Que seguramente no. Pero hay que hacer una investigación más profunda. No es como, uy, que esté metiendo la pata. Bueno, venga, sí. No sé si me explico. Otro caso de sesgo, donde se puede ver claramente, es cuando utilizamos los buscadores, ¿vale? Cuando utilizamos los buscadores o cuando utilizamos las traducciones, los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan en las traducciones de texto, cuando se intenta... Esto es que es bastante gracioso. Cuando se quiere traducir un texto que viene del inglés, que es de género neutro, ¿no?, que no utilizan un género, a menos que tú quieras enfatizar que el sexo de esa persona es algo en concreto, se utiliza un género neutro. Cuando esto se quiere traducir a otros idiomas como el español, donde es femenino o masculino, ¿no?, nosotros tenemos el género masculino y femenino, se identificó que para todos aquellos oficios que habían sido históricamente relacionados con mujeres se trasladaban como femeninos, y aquellos que eran de progreso, tecnología, algo más puntero, era de hombre. Si ponían abogado, lawyer, les traducía como abogado, nunca como abogada. Si ponían secretaria, pues, o secretario o secretary, ponían secretaria, no secretario. Entonces ahí se veía un sesgo y se daba, o sea, es el mensaje, y seguramente nosotros lo vemos y no nos sorprendemos, porque a lo mejor es algo que ya está tan intrínseco, tan en nuestra historia, en nuestra cultura, que no lo identificamos. Pero realmente el sesgo está ahí, y lo que te hace es que te manda un mensaje diciendo: tú, si eres mujer, tu tipo de trabajo es este, y tú, si eres hombre, el tipo de trabajo es este. He querido poner aquí de que cuando se identifican estas cosas, por ejemplo, como pasó en Bing, en el traductor de Microsoft, ellos lo identificaron, y Microsoft igualmente, como decía antes, tiene un compromiso con la igualdad y con la inclusión, que es un compromiso muy fuerte. De hecho, casi todas las cosas que tienen disponibles las han intentado adaptar para que sean lo más inclusivas y lo más inclusivas para todo tipo de personas. Y eso han hecho. Lo que han hecho es que ahora, cuando tú coges y haces la traducción, te da una traducción, cuando es a este tipo de lenguajes que tienen femenino y masculino, te dan las dos versiones, ¿vale? Lo que pasa es que también nos centramos en la discusión, ya no estamos en solo dos géneros, estamos hablando esta revolución de este año pasado o este año, es que cada vez hablamos de una diversidad aún más amplia. Ya no estamos hablando de femenino o masculino, ya estamos hablando de muchos más tipos de sexualidad, o más tipos de identificación de género de cada las personas. Entonces ya no sé cómo vamos a ser capaces de trasladar esto a
a todo el tipo de inteligencia artificial cuando ni siquiera nosotros mismos lo reflejamos en nuestros diálogos, en nuestros textos. ¿Vale? Bueno, pues simplemente mencionar que estos son simplemente algunos ejemplos, podría seguir, ¿vale? Porque cuando buscan en los buscadores, muchas de las veces si buscas CEO, las primeras 9 páginas te aparecen CEOs hombres. Pero CEOs hombres que son de raza blanca, que son de cierta edad, que son, ¿vale? Como patrones cortados. Y es que tenemos un histórico, ¿vale? Donde los hombres que han sido directivos siempre ha sido un perfil muy concreto. Eso cambiará, todavía a día de hoy no, cambiará con el tiempo. Y cuando volvamos a buscar, a lo mejor dentro de 20, 30 años, ya veremos algo que sea un poco más justo y más muestre una realidad diferente. ¿Vale? Ese sería otro ejemplo, pero hay más ejemplos. Estos están centrados en género, pero los hay raciales. En Estados Unidos se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que son para determinar si alguien va a ser víctima de un crimen o no, pero que luego se utilizaron para identificar si alguien iba a ser un criminal o no. Pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque que un algoritmo te diga que una persona tenga unos precedentes o tenga una predilección o que parezca que vaya a ser, no quiere decir que sea. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque además, cuando este algoritmo decía que algo iba a pasar, siempre eran los mismos barrios. Qué casualidad que eran los barrios más pobres y en los barrios más raciales. Es decir, donde a lo mejor había una presencia de otro tipo de razas que no era el americano blanco de raza blanca prototipo, ¿no? Entonces, esto es una manera de reflejar de que, aunque es muy potente la inteligencia artificial, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Vale, nos preguntamos ahora, ¿es posible detectar los sesgos en inteligencia artificial y en machine learning? O sea, ¿podemos nosotros hacer algo para que esto que estoy comentando, estos ejemplos que ponen de manifiesto de que está esa desigualdad debajo de estos algoritmos, pueda eliminarse o pueda detectarse para poder hacer algo con ellos? Bueno, pues dejarme que me ponga un poquito más técnica y os explico un poco cómo es el ciclo de vida del machine learning o aprendizaje automático, que es como se llama en España, ¿no? Y es que, si lo resumimos, tiene ciertas fases, ¿vale? Vamos a resumirlo en 5 fases. La primera fase sería definir cuando vamos a utilizar un algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning, para qué lo vamos a utilizar, ¿vale? Tienes que describirlo. Después adquiere los datos para ese fin. Es decir, bueno, si yo quiero hacer un algoritmo de selección, ¿qué datos necesito para poder hacer un algoritmo de selección? Entonces va en búsqueda de los datos. Después manipulas estos datos porque los tienes que transformar. Los datos tal cual están, no están limpios, no están usables. Los tienes que preparar y transformar para que tú puedas usarlos dentro del algoritmo. Después creas el modelo y este modelo te va a dar predicciones. Luego estas predicciones se analizan, se despliegan en entornos donde se puedan utilizar. Eso, cuando hablamos de entorno de producción, eso puede ser una página web donde tú metes un valor y quieres que te haga una predicción. Por ejemplo, tienes el entorno, metes el currículum y te dice la probabilidad de que sea aceptado o rechazado por la empresa, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo del que estábamos hablando. Pues ese sería nuestro entorno de producción. Bueno, pues me voy a parar en alguna de estas, no en todas, ¿vale? Me voy a parar en alguna de estas para explicaros un poco qué es lo que se está haciendo. Porque esto ya como hemos visto, está patente, es algo que está ahí. ¿Y qué podemos hacer para detectarlo y para aliviar lo que vemos que está ocurriendo? En el primer caso, cuando tenemos que definir el objetivo empresarial, hay una cosa que es fundamental y es que cuando creamos una tecnología o creamos un algoritmo, es importante que las personas que participan en la creación de ese producto sean un conjunto de personas que sean lo más diversos posible. ¿Por qué digo esto? Hoy en día podemos ver que cada vez las mujeres mueven muchísimo la economía, ¿vale? Quizá en la historia la mujer siempre ha estado detrás de la economía,
Pero quizás la historia estaba un poco debajo de la capa de lo que era el hombre, porque era el que manejaba el dinero, el que tenía acceso a muchísimas cosas. La mujer quedaba en un segundo plano, pero realmente era la que gestionaba mucho sin tener estar en esa primera línea, ¿no? Hoy en día, cuando tenemos un grupo diverso, podemos identificar cosas que a lo mejor un grupo que sea solamente de hombres, solamente de mujeres o solamente de una raza no detectan. Voy a poner un ejemplo. Se vio que se había creado un sensor que detectaba la piel, ¿sí?, para dispensar jabón. Pues resulta que el grupo o el equipo que habría creado esta tecnología era de raza blanca, porque esta tecnología solamente funcionaba para las personas de piel blanca y no para cualquier otra gama de colores de piel. Quiere decir, esto ya también salió en las redes sociales, donde dijeron que cómo era posible que ese dispensador fuera racista, ¿no? Es decir, que si ponía a otra persona una mano, ese dispensador no daba jabón a esa persona, solamente si era de color blanco su piel. Entonces, esto viene a reflejar de que seguramente no se habría testeado en un grupo diverso de tipos de personas diferentes tipos de piel, en este caso, ¿no? Y también la gente que estaba trabajando en él sería un grupo que no era diverso, porque si hay un grupo diverso seguramente dice, oye, esto para mí no está funcionando, y se hubiera alertado mucho antes. También quería mostrar que cuando tú creas un producto, cuando tú estás pensando en la solución que tú, por ejemplo, en el algoritmo de selección de personal que estábamos mencionando, tienes que pensar, vale, el objetivo es seleccionar personal, pero quiero ser lo más inclusivo posible. Entonces ya desde primera instancia, cuando recoges datos, cuando apuntas a los datos que vas a recoger, cuando piensas en cómo vas a evaluar si este algoritmo está haciendo bien o mal su trabajo, ya desde la creación del producto tú ya tienes que estar definiendo todo este tipo de cosas. ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer que creemos un producto que sea lo más responsable posible? Pues ahora mismo hay dos cosas que se están utilizando, que se puede utilizar como base o que te pueden ayudar para definirlo bien desde el principio, aunque ya os digo que muchas de las empresas intentan ahorrar costes y muchas de las fases que os voy a explicar se las saltan como diciendo, bueno, ya lo vemos luego, ya lo vemos luego. Una vez que esté creado el producto, a mí que me beneficie, que me cree porque los data scientists y los grupos de trabajo son caros. Ellos lo que buscan es tener un retorno de la inversión lo más rápido posible. Entonces, muchas veces obviamos cosas que luego nos vienen de vuelta. Bueno, pues entonces, dos de las cosas que hoy en día se escuchan muchísimo es hablar sobre la inteligencia artificial responsable, ¿vale? Casi todas las tecnológicas, casi todas las nubes grandes, todas tienen documentación que te puede ayudar para definir una inteligencia artificial responsable. De hecho, yo misma he estado trabajando con la nube de Azure, con OpenAI, que tienen ellos de Azure, y te pone un listado, es decir, te hace como una especie de encuesta en la que te hace como reflexionar para qué vas a utilizar el algoritmo de inteligencia artificial y que tú te comprometes a dar buen uso, ¿vale? Y en el momento en el que tú estés dando mal uso, te pueden cerrar las puertas, ¿vale? Es muy diferente a lo que ha pasado con OpenAI. OpenAI abrió sus algoritmos al mundo o bueno, con Hugging Face también, no sé si lo conocéis. Se puso en abierto muchísimas cosas de inteligencia artificial, que está genial porque democratiza el uso de la inteligencia artificial. Muchísima gente tiene acceso, investigadores pueden seguir investigando, se pueden modificar, hacerlo lo más accesible posible, pero a la vez hay gente que hace cosas pues, como las que veíamos ayer, ¿no? Poner al Papa en la playa, o sea, ciertas cosas en las que la manipulación del algoritmo no se hace para el propósito o para lo que se había creado, sino como unos tipos de uso que son diferentes. Entonces, si yo voy a crear un producto, lo primero que debería ir es a ver estos documentos y ver y impregnarme de, vale, cómo tengo que hacer para que esta inteligencia artificial que voy a usar sea responsable y dé los frutos de lo que yo quiero. Y además tener en cuenta las leyes y lo que nos dice la UNESCO.
porque ya se está trabajando en ello. De hecho, hay un borrador, la Unión Europea se ha creado un borrador para, como ley de la inteligencia artificial dentro de los países europeos, para regular exactamente cómo se usan y cómo se penaliza al que los use mal, ¿vale? Entonces, esto es importante ver todos esos esfuerzos. Entonces, esas dos cosas habría que tenerlas en cuenta. Igual que se tuvo en cuenta las leyes de seguridad de los datos cuando se dio el boom del Big Data y todo el mundo estaba utilizando datos a discreción, sin tener en cuenta la privacidad ni la aceptación del usuario a la hora de utilizar esos datos. Bueno, pues esa sería la parte primera de la fase. La segunda sería los datos. O sea, ya sé y quiero hacer un producto que sea equilibrado, que no esté sesgado, que sea bueno, que no vaya a dar, que no vaya a fomentar el sesgo, porque una de las cosas que hacen los algoritmos de inteligencia artificial es no solamente replicar, sino aumentar. Es como, a ver, hablando así en simple, sería como cuando un niño tú le dices una cosa y lo aprende vamos, que se le queda como, eso es la verdad absoluta. Pues con los algoritmos de inteligencia artificial pasa eso. Cuando toman un patrón, lo toman como verdad absoluta. No hay nada que ellos le haga reflexionar si eso es verdad o mentira. Solamente el feedback del humano es lo que podría modificar el aprendizaje de un algoritmo de inteligencia artificial. En este caso tenemos dos cosas. Tenemos el gobierno del dato, ¿vale?, que también es un tema que se habla muchísimo. Cuando fue el boom de la inteligencia, o sea, del business intelligence, de la inteligencia de negocio, ahí se tuvo que pensar la importancia de los datos, de dónde vienen los datos, de la transformación que se les hace, cómo se usan, de la trazabilidad de los datos, qué datos se usan para entrenar modelos, todo eso que esté lo más visible posible y lo más transparente, ¿vale? Y después se habla de otra parte, que es la parte del análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos, si alguno estáis en el mundillo de inteligencia artificial, de data science, es una de las fases que lleva más tiempo cuando se trata de inteligencia artificial. Es una fase en la que exploramos los datos y vemos cómo son esos datos, si los datos son de calidad y la cantidad es buena. No cualquier calidad, no cualquier cantidad nos vale para entrenar modelos, ¿vale? Y el siguiente, esas son dos fases de la creación de la data science o de machine learning. Y la siguiente fase sería, una vez que ya he creado el modelo, es decir, el modelo va a ser tan bueno como los datos que yo le meta. Si yo le he metido datos equilibrados, datos que van sin sesgo, entonces el algoritmo va a poder predecir lo más variado posible. Vale, entonces ahora que ya tengo el modelo, ahora en esta fase lo que quiero hacer es ver las predicciones y evaluar si esas predicciones efectivamente están libres de sesgo. ¿Vale? Y eso es lo que pongo ahí. Ahí propongo dos cosas. Una de ellas es ver la naturaleza del algoritmo. Los algoritmos de inteligencia artificial son de diferentes tipos. Los hay más sencillos a más complejos. Lo más sencillo puede ser una regresión lineal, que es bastante transparente, es una ecuación, puedes ver cuáles son los pesos que se están utilizando en esa ecuación. O sea, ese sería lo más sencillo, transparente e interpretable. Y lo más complicado, lo más, pero a la vez es más efectivo, son las redes neuronales o las redes neuronales profundas, ¿vale? El deep learning, el aprendizaje profundo. En este caso, ¿vale? En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que cuanto más nos alejamos, cuanto más vamos a la complejidad del algoritmo, más difícil es interpretar cómo se ha llegado a esa predicción. Y eso es lo que pasa a día de hoy con las redes neuronales, que nosotros podemos ver el resultado y nos puede parecer más o menos bueno, pero no podemos explicar cómo se han conectado las neuronas artificiales para llegar a ese resultado. Y eso es algo por lo que no se pueden utilizar ese tipo de algoritmos en ciertos sectores, como en el sector financiero, en el sector de aseguradora, porque necesitan transparencia, tienen auditorías de transparencia en ese tipo de ámbito. Y otra de las cosas que
que nos sirven para poder detectar ese sesgo sería la evaluación de los resultados. Normalmente, cuando tienes resultados de cualquier tipo de producto, lo que tú haces es lo que se llama A/B testing. Es un testeo donde coges el algoritmo y lo expones no lo pones directamente al público, sino coges y haces una selección anterior y analizas a lo largo del tiempo cómo se comporta, analizas el sesgo, analizas cómo va de tendencia. Y una vez has analizado eso, entonces ya al tiempo dices, este algoritmo, este modelo está listo para ser usado. Vale, pues si todo esto fuera bien y fuera perfecto en este ciclo de vida, podríamos estar más seguros de lo que estamos construyendo es algo que es más para todos y menos discriminatorio. Pero la pregunta es, ¿se puede evitar el sesgo? Y aquí es cuando me gustaría remitirme a esta reflexión de Kate Crawford, investigadora principal de Microsoft, donde ella dice, es hora de reconocer que los algoritmos son una creación humana que hereda nuestros prejuicios. Así que nuestra inteligencia artificial será tan buena como lo seamos nosotros. Y con esta reflexión ya cierro y quería agradeceros pues, vuestra atención. Gracias.